Miren, en este 2015, el 25 de febrero, hay una apertura en una fase de liquidación de la sociedad anónima del Albacete Balompié. El 21 de mayo se dicta un acto judicial en el cual deja sin efecto la apertura de la fase de liquidación de la sociedad y se levantan los embargos existentes. Esto es importante y quiero que lo conozcan porque en ese plan se entrega un documento que muchos de los que estáis aquí lo conocéis y lo habéis visto, un documento que no estaba ni firmado ni aprobado en ningún sitio de esta institución. Y por lo tanto, nosotros nos alegramos que en aquel momento, sin ninguna fuerza de ese documento, levantaran ese embargo y esa apertura y se cerrara la liquidación de la sociedad anónima. Es importante que lo sepan porque este ya es el primer acto que hace el Partido Popular y que hace precisamente el Albacete Balompié con un documento que no estaba ratificado en ningún pleno. Y hoy tenemos pleno. El 12 de junio es cuando se convoca el pleno y se lleva este convenio. Pero se lleva este convenio después de haber sido celebradas las elecciones el 24 de mayo del 2015. Y les recuerdo que quien está gobernando hoy de aquí es el Partido Socialista, con 11 diputados y con el apoyo para gobernar, no en el gobierno, para poder gobernar y elegir un presidente, con el apoyo de Izquierda Unida Ganemos Albacete. Quiere decir que cuando se celebró el pleno ya se sabía el resultado de las elecciones. Ya se sabía. Y por lo tanto, el Partido Popular y ellos solos habían intentado celebrar 2 plenos para poder aprobar este convenio. 2 plenos, que uno fue a la altura de febrero y otro en mayo, a los cuales consideraron que el tema era lo suficientemente escabroso y no estaba claro como para no ponerlo encima de la mesa en unas elecciones generales. Y no lo podían poner porque había otro partido, que era el Partido Socialista enfrente, que se oponía totalmente a que se firmara este convenio. Y se oponía porque hay los suficientemente informes, que ustedes los van a ver, por el cual no se tenía ni que llevar a pleno. Y se llevó a pleno. Esa es la posición del Partido Socialista, que no estamos de acuerdo a hacer este convenio, pero no estamos de acuerdo, desde luego, a la forma que se estaba haciendo y desde luego partíamos en un discurso muy claro que no estábamos de acuerdo en dedicar un dinero público a una sociedad anónima en una cuantía tan importante como 100 millones de pesetas de las antiguas pesetas, 600.000 euros. No estábamos de acuerdo porque creo que la preocupación del ciudadano y la preocupación de la sociedad no era precisamente eso. Desde luego, yo entiendo que era normal que se decía que el Albacete estaba muy mal. Nosotros no creíamos que estuviera tan mal. Creíamos que era una situación que no era problema de quien les está hablando, que no soy yo solamente quien habla, sino que soy el responsable de poder explicar lo que mi grupo socialista decide y, desde luego, que en la Junta de Portavoces también hay otros grupos, a los cuales también están en la posición de lo que les está hablando. Pero fíjense en una de las contradicciones que en junio se decía que había que pagarlo rápidamente y el señor vicepresidente de esta Diputación les comunicó que no se podía porque precisamente todo lo que se diera iba a ser embargado tanto por la Seguridad Social como por Hacienda. Decirles que al día de hoy todavía hay órdenes de embargo en esta casa por otras cantidades, las hay, pero son pequeñas. Y por lo tanto era una contradicción que se le pagara, pero además era una contradicción que era para pagárselo solamente a Hacienda, no al Albacete Balompié, era para ingresarlo a Hacienda. Yo no he conocido ninguna institución que para salvar a ninguna empresa vaya a ingrese 600.000 euros en Hacienda. Miren, a finales de septiembre es cuando el presidente del Albacete Balompié, cuando ya tiene el certificado de que ha pagado, que es su obligación como presidente, como titular de todas las acciones, junto él con otras personas, y deciden que tienen, desde luego, la deuda que tiene Albacete controlada y acordada con Hacienda y con la Seguridad Social. Es su obligación, es su empresa. Y yo me alegro, ya lo he dicho, de que el Albacete Balompié, primero, sea un club que vaya bien en el que es el deporte, que yo creo que está jugando bien y tiene un buen equipo. Nosotros no hemos dicho que fiche a Juanito o a Pepito, le hemos dicho que es su... Yo voy como aficionado y todos los que aquí estamos vamos a ver el fútbol y a disfrutar del fútbol y lo estamos haciendo este año con el Albacete. Segundo,
Yo tampoco le digo lo que tiene que hacer en su empresa y tampoco nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta. Desde luego, nosotros, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Ganemos Albacete y Ciudadanos, tampoco estamos de acuerdo con este convenio. Lo que sí que les voy a decir, y lo hemos ratificado siempre, es que yo me he reunido con el Albacete Balompié 3 veces. La primera vez por obligación, y desde luego me reuní con el presidente y siempre estaba presente el interventor de esta casa. Y siempre le hemos dicho lo mismo. Tiene que estar al corriente de pago de Hacienda y la Seguridad Social. Pero no solo eso, No solo eso. Como ustedes pueden comprender, en una hora de conversación no solamente se dice eso, porque entonces se le dice, te vas y ya está. Y estábamos 1 hora hablando. Pero 1 hora hablando y haciéndole ver de la situación del convenio, que la culpa no es de quien está gobernando ahora, que literalmente ellos, y por unanimidad, ellos lo hacían, y lo hacían a sabiendas que lo estaban haciendo mal, el Partido Popular. Y a sabiendas de lo que iba a suceder, el Partido Popular. Y a sabiendas de que el Partido Socialista estaba en contra, y lo hacía el Partido Popular. Y a sabiendas que se habían perdido las elecciones, y a sabiendas hace un pleno fuera, que no sabemos realmente si un equipo de gobierno o un partido que ha perdido las elecciones el 24 de mayo puede celebrar un pleno el 12 de junio para aprobar algo que no le corresponde. No lo sé, yo creo que éticamente no es correcto, porque no es correcto dejar una situación tan, como se lo explicara al presidente. Mire usted, si ellos hubieran querido que esto estaba bien, se lo hubieran pagado, pero es que no quisieron firmarle, porque es una responsabilidad, porque lo que se hizo tiene un informe de los interventores en los cuales hay unas cláusulas que automáticamente es de tal ilegalidad que no tenía que haberse llevado ni al Pleno, y se llevó. No obstante, mis conversaciones no solamente eran a lo que él dice, que fue una, y la segunda vino él también. La segunda fue muy dura, tan dura que ya no volvió más a las reuniones. Ya no volvió más a las reuniones, porque las cosas hay que decirlas a la cara y no hay que engañar a nadie. Y se le dijo que lo primero, de acuerdo, para darle a alguien algo, tiene que estar en condiciones legales y normales, tiene que estar, pero no solo evento, y más cosas. Y yo siempre le he explicado la posición de nuestro partido, la posición de la nueva composición de la Diputación, y que la composición de la nueva Diputación no íbamos a ningún sitio por ese sitio, pero él insistía, hasta tal punto que el testigo fedatario de esta casa, que es el interventor, que lleva 30 años aquí, le tuve que decir al señor presidente que sí, o se portaba o se levantara y se fuera, porque aquí no se venía a faltarle el respeto al interventor de esta institución. Y las conversaciones han sido claras y transparentes. Yo no sé si las conversaciones que tuviera con el Partido Popular eran tan claras y tan transparentes. Eran con tanta sinceridad o sin ninguna sinceridad. Lo que es, desde luego, es que si pudieron pagar, no pagaron. Y por lo tanto, la posición del equipo de gobierno que hoy día está aquí y que le apoya a Izquierda Unida, Ganemos, Albacete y Ciudadanos, no es esa. Y se lo repetí muchas veces. Y la tercera reunión que tuve en esta casa, vino el señor, creo que es el director general, el señor Pozas, en la segunda vino el presidente con el director general de comunicación. La primera solo, la segunda con 2 y la tercera con el señor Pozas y el director general de comunicación, que creo que se llama Luis Castelo. Ya no he tenido más reuniones, pero tuve otra, que por cortesía y obligación me debo a las reuniones que había mantenido y a mi posición que tenía el Partido Socialista y el Gobierno de estas cuestiones. Y le llamé por teléfono porque yo tenía pleno hoy y porque teníamos una Junta de Gobierno y porque en la Junta de Gobierno se habla de estas cosas también y de lo que vamos a hacer, porque cuando se está en minoría se habla, se convence y se llegan a conclusiones. Yo no voy a hacer nada que no tenga la mayoría para hacerlo. Y por lo tanto, le llamé por teléfono. Y estaba en Eslovenia. Yo cumplí con mi obligación de llamarlo. Igual que él venía a verme, yo le llamé para explicarle. Estaba en Eslovenia. Si quiere decir que estaba en Eslovenia, yo le podría decir que estaba viendo un partido en Madrid el domingo. El lunes yo estaba aquí, el martes también. Y por lo tanto, yo creo que la comunicación, creo que la debe hacer igual que ha venido, si quería una explicación. Las explicaciones no me ha gustado nunca darlas por los medios de comunicación, salvo que las pidan. Y en este caso las han pedido y hemos creído conveniente dar una respuesta. Una de las cosas que más quiero aclarar es que las decisiones son tomadas por el grupo del Partido Socialista, que es quien tiene la responsabilidad de gobierno, no de quien les habla.
Segundo, estas decisiones tienen el apoyo de Izquierda Aragonés de Albacete y Ciudadanos en este tema, a los cuales en Junta de Portavoces lo consulté y esta mañana lo he consultado y he dicho lo que iba a decir. Y tercero, la situación económica de la Diputación y el plan de emergencia social que nos hemos comprometido a llevar a cabo están por delante de los intereses de una sociedad anónima, muy por delante. Aún así, a sabiendas que hay muchas cosas que atender y que nos preocupa atender los ayuntamientos, que para eso está la casa de los ayuntamientos, como es el agua, el alcantarillado, las calles y otras muchas cosas más, como es el empleo, el paro que hay en esta provincia, la sierra, la educación, el transporte. Hay tantas cosas que nos preocupan más que esto. Nosotros también nos preocupa el deporte. ¿Cómo nos va a preocupar el deporte? Si les voy a hacer una referencia que desde el año 2000 y el 2003, quien les está hablando tiene una referencia de primera mano de haber estado sentado siempre ayudando al Albacete Balompié en todos los convenios que hemos hecho, y quien está aquí sentado apareció como primera reunión para poder conveniar con Albacete en una situación difícil. En el año 2000 y 2003 le dábamos 105.000 euros. En el 2004 hasta el 2008 le dábamos 120.000. Y en el 2009 la directiva que tenía, en cuanto le dábamos un euro, Hacienda lo embargaba. Y decidieron y consentimos que lo hacíamos con la Fundación desde ese momento. Y hemos estado siempre con el Albacete Balompié. Y desde ese momento, el 2010, le dimos 120. El 2011, 120. El 2012, 90. El 2013, 72. El 2014, 80.000. Y en este 2015 también estamos por el deporte, en la Fundación, donde está el deporte base, donde conveniamos con los niños, donde es el deporte base, donde estamos con la Roda, con el Almansa, con el Ellín, que por cierto al Almansa también le vamos a pagar lo que se le debe del 14 y del 15, que no se le ha pagado. Y era el pueblo del anterior presidente de esta Diputación. Y vamos a cumplir, pero con el deporte base, con la convocatoria que se hace, donde dice el interventor que debemos aportar, porque estamos de acuerdo que tenemos que fortalecer la provincia desde el deporte, la cultura, todo lo que podamos, pero hay que priorizar. Y eso quiero que quede claro para que por ahí no se diga que en ese convenio no se va a atender. No, es que tenemos un convenio, que ustedes lo verán, de la Fundación Albacete Balompié. Y en los años sucesivos nosotros vamos a conveniar con quien quiera venir a conveniar y a pedir, y la Diputación va a estar. Y desde luego con la Fundación sobre todo, pero que tengáis esa información desde el año 2000. Y quiero dejar que una vez que he dicho todo esto, quiero que quede claro lo siguiente. Miren, por responsabilidad política y atendiendo al interés general, anuncio en esta rueda de prensa que el Grupo Socialista, con el apoyo de Izquierda Unida Ganemos Albacete y Ciudadanos, ha decidido iniciar el expediente de lesividad de este convenio. Entendemos que no puede salir adelante por tres motivos muy importantes. El primero, porque la situación financiera de la Diputación lo desaconseja. Segundo, porque por delante de una sociedad anónima de carácter privado están nuestros pueblos y nuestras necesidades. Y tercero, y porque nos vemos obligados a atender por ley los derechos de pago de los trabajadores de esta Diputación. Y este último se los aclaro. Es que desde que yo me senté a hablar hasta hoy ha salido un decreto que ha dado el señor Rajoy, por el cual ha dicho que tenemos que pagar la paga extraordinaria que les quitó a los trabajadores de esta casa, que son más de 1.200, y que se le tenemos que pagar el 26,6%, que no hay dinero en la institución porque no se dejó para cuando esto sucediera, cuando era la obligación, y que por lo tanto esta es una de las razones también importantes que hay que cumplir con quien trabaja todos los días en esta casa. Y no podemos mirar hacia otro sitio.